El micrófono, Eli, el micrófono. Gracias, David. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Gracias al Señor por este nuevo webinar de la obra MSPI. Este es el séptimo que vamos a tener. Hoy vamos a ver la necesidad del sediento, ser saciado por la vida. Y antes de presentar a los otros panelistas, vamos a ver un poco cómo vamos a tener este webinar durante esta hora. Primero vamos a cantar un par de himnos muy disfrutables. Luego vamos a tener una palabra en cuanto a Juan capítulo 7 por aproximadamente 30 minutos. Y luego un par de hermanos y un par de hermanas van a compartir también por 1 minuto y medio más o menos el disfrute que han tenido de esta palabra. Así que, ¿qué tal si ahora los hermanos que van a hablar se presentan, activan sus cámaras? Hola, hermanos. Hola, mi Hola, nombre, mi nombre es David. Soy originalmente de Málaga, pero ahora vivo en Madrid. Un gusto estar esta tarde con todos vosotros. hola, buenas tardes. Yo soy Efraín y soy de Huelva, pero también ahora vivo como David en Madrid. Y sí, muy contento de volver a estar aquí compartiendo la palabra con vosotros. Muy bien, gracias, hermanos. Mi nombre es Eliezer, también soy de Huelva, pero actualmente también estoy viviendo aquí en Madrid. Bueno, ¿qué tal si comenzamos disfrutando el primer himno de esta tarde? Él se titula Bebe, fluye un río. Y os animamos a todos a que desde casa o desde donde estén, también canten con nosotros. Os digo que este himno no solo tiene una melodía muy buena, sino que también está lleno de la verdad que está en la Biblia. Así que cuando estemos listos, podemos comenzar a cantarlo. Bebe, fluye un río desde el trono del Señor, come el árbol de la vida con sus frutos hoy. Mira, aquí no hay sol ni luna, luz artificial, pues no hay oscuridad. Oh, ven y bebe, hay agua en plenitud, dice la novia y el espíritu. Oh, ven y bebe hasta tu sed calmar con agua de vida eterna. Cristo el río, Cristo el agua fluye en lo interior. Cristo el árbol, Cristo el fruto es nuestro gozo hoy. Cristo el día, Cristo el brillo, Cristo el resplandor. Cristo es lo mejor. Oh, ven y bebe, hay agua en plenitud, dice la novia y el espíritu. Oh, ven y bebe hasta tu sed calmar con agua de vida eterna. Hoy lavamos nuestras ropas para así comer de ese árbol de la vida, aleluya, amén. Cuando ejercitamos nuestro espíritu se ve cuán dulce Cristo es. Oh, ven y bebe, hay agua en plenitud, dice la novia y el espíritu. Oh, ven y bebe hasta tu sed calmar con agua de vida eterna. Ya tenemos un hogar que brilla más que el sol, donde la armonía los hermanos unos son. Al reunirnos como iglesia se muestra el Señor en la localidad. Oh, ven y bebe, hay agua en plenitud, dice la novia y el espíritu. Oh, ven y bebe hasta tu sed calmar con agua de vida eterna.
Oh, ven y bebe, hay agua en plenitud, dice la novia y el espíritu. Oh, ven y bebe, hasta tu sed calmar, con agua de vida eternal. Wow, qué himno más bueno. Este himno habla de nuestra experiencia de Cristo como nuestra comida y como nuestra bebida. Y está basado en Apocalipsis capítulo 22, donde vemos el trono de Dios. Y desde donde este trono fluye un río de agua de vida. Y de este río es del que podemos beber hoy. ¡Aleluya! Bueno, ¿qué tal si pasamos al siguiente himno? Que nos habla de la experiencia que tenemos del Dios triuno. Nuestra experiencia de Dios. Leo la primera estrofa que dice: qué gran misterio es el Dios triuno, uno en substancia y en persona tres. El Padre en el Hijo se introduce por el Espíritu a nuestro ser. Muy bien, pues disfrutemos también de este himno. Qué gran misterio es el Dios triuno, uno en sustancia y en persona tres. El Padre en el Hijo se introduce por el Espíritu a nuestro ser. El triuno Dios inagotable es, admirable. Divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser, que manantial del Padre es la fuente y sus riquezas quiere al hombre dar. Esta porción inacabable es nuestra para apreciar y siempre disfrutar. El triuno Dios inagotable es, admirable, glorioso es Él. Divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. El Hijo es la expresión del Padre que en carne vino a la humanidad. Qué redención perfecta y efectiva, hoy disfrutamos con Dios la unidad. El triuno Dios inagotable es, admirable, glorioso es Él. Divino don que excede a todo bien, que excelso es en
ser, divino don que excede todo bien, que excelso es en nuestro ser. Amén. Qué manantial, el Padre es la fuente, y sus riquezas quiere al hombre dar. Esta porción inacabable es nuestra, para apreciar y siempre disfrutar. Y de verdad que sí la apreciamos y la disfrutamos. Muy bien, antes de entrar en la palabra, en Juan capítulo 7 vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente en los webinars anteriores. Y me gustaría comenzar con un versículo que está en el último libro, en el último capítulo, disculpen, del Evangelio de Juan y el último versículo, Juan 21, 25. Y dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces vemos en este versículo que el Señor hizo muchísimas cosas, pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escogió de todas esas cosas solamente 9 casos para mostrarnos que Dios es aquel que puede suplir todas nuestras necesidades. Y comenzamos en Juan capítulo 2, viendo cómo el Señor fue a la boda que se estaba celebrando en Caná y se acabó el vino. Entonces el Señor dijo que llenasen 6 tinajas de agua hasta el borde. Y el Señor Jesús realizó el milagro de convertir ese agua en vino. Esto es un cuadro que nos muestra que todo el disfrute humano siempre se acaba. Quizás tengamos un buen matrimonio, eso se acabará, pero el Señor es aquel que es capaz de cambiar toda la muerte en vida. Y esto fue el principio de señales que vimos en Juan capítulo 2. Luego pasamos a Juan capítulo 3 y vemos el caso, el primer caso, el caso de Nicodemo, que era un hombre moral, un hombre de alta reputación, un hombre que conocía las Escrituras y fue al Señor en la noche para recibir más enseñanzas. Pero esa no era su verdadera necesidad. El Señor le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Su necesidad era ser regenerado por la vida divina. Y este hombre, Nicodemo, fue regenerado. Luego, en Juan capítulo 4, vemos una persona que era totalmente diferente a Nicodemo. Era la mujer samaritana, una mujer inmoral. Ella había tenido 5 maridos y con el hombre que estaba ahora no era ni siquiera su marido. El Señor la estaba esperando allí en el pozo para satisfacerla con la vida divina. Esta mujer no estaba satisfecha, pero el Señor la esperó y le dio a beber del agua viva que él la satisfizo. Luego, en la segunda parte también del capítulo 4, vemos el caso de la persona moribunda. Y este era el hijo del oficial del rey que estaba muriendo. Este oficial fue al Señor Jesús y le dijo: ven, porque mi hijo está a punto de morir. Y el Señor dijo la palabra y le dijo: ve, porque tu hijo ha sido sanado. Y el oficial del rey dice que creyó la palabra. Este niño que estaba moribundo recibió la vida que sana. Luego en el capítulo 5 vemos la necesidad del imposibilitado. Vemos a este hombre que había estado allí en ese pórtico por 38 años. Y aunque el ángel bajaba de tiempo en tiempo y tocaba el agua y el primero que entraba en el estanque era sanado de toda enfermedad, este hombre nunca podía hacerlo porque estaba imposibilitado. Pero el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre dijo que sí, que quería ser sano, y el Señor lo sanó. Aquí vemos la necesidad del imposibilitado, que es ser vivificado por la vida. Y por último, en el pasado webinar vimos la necesidad del hambriento.
que es ser satisfecho por la vida. Perdón, ser alimentado por la vida. Vemos esa multitud que no tenían nada de comer, pero el Señor, con 5 panes y 2 peces, alimentó a toda la multitud y aún sobraron 12 cestas. ¡Wow! Nuestro Señor es tan rico e ilimitado y Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y bueno, ya ahora vamos a entrar en Juan capítulo 7 y vamos a ver la necesidad del sediento, que es el saciado por la vida. Y le paso la palabra al hermano David. Amén. Gracias, Eliezer, por ese resumen tan bueno que vemos los diferentes casos en el Evangelio de Juan. De hecho, el libro de Juan nos presenta a una persona, nos presenta a Jesucristo, quien es vida para nosotros. Y vemos en todos estos casos y en otros casos que veremos en futuros webinars, es que esta vida satisface cualquier necesidad del ser humano. Gracias, Señor, que tú eres esta vida que satisface, que suple cualquiera de nuestras necesidades. Pues bien, como hemos visto, el Señor suplió la necesidad en esos casos anteriores al capítulo 7, pero ahora en el capítulo 7 venimos a un nuevo caso. ¿Cuál es este caso que se nos presenta en este capítulo 7 del Evangelio de Juan? Es la necesidad de que estamos sedientos. De hecho, si yo preguntara ahora mismo, ¿os sentís un poco sedientos? Yo incluso puedo testificar que ahora incluso me puedo sentir un poco sediento. Pero esta sed de la que vamos a hablar aquí esta tarde es diferente de la de tomar un vaso, llenarlo de agua, beber y saciar nuestra sed. No estamos hablando de esta sed. Estamos hablando de una sed que procede de nuestro ser interior. Una sed que viene de lo más profundo de nuestro interior. Y de hecho, es una sed por Cristo mismo. En este caso veremos cómo el Señor Jesús no solamente quiere llenarnos, sino que Él también quiere fluir desde nosotros. Esto es maravilloso, lo que vemos en Juan capítulo 7. De hecho, por causa del tiempo, no voy a leer todos los versículos que se encuentran en el capítulo 7. Os animo que después de este webinar o en vuestro tiempo libre, leáis todo el capítulo 7 completo para que veáis el panorama, para que veáis todo el contexto. Yo me voy a centrar básicamente en los versículos del capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Y quiero tocar 3 puntos principalmente. El primer punto que vemos aquí habla acerca del último día. ¿Qué es esto del último día? Bueno, lo veremos a continuación. El segundo punto que tocaremos va en cuanto a venir y beber. Venir y beber. Y el tercer punto es en cuanto a correrán ríos de agua viva. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a proyectar el versículo Juan 7:37, os lo voy a leer y me gustaría que también vosotros lo leyerais desde casa o de donde estéis. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, el primero de los 3 puntos que he dicho que voy a compartir es acerca del en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué sentimos? ¿Qué sensación nos da cuando leemos o cuando escuchamos el último día? ¿Qué sentís? El último día. ¿Sabéis? Como dije antes en la presentación, yo soy originalmente de Málaga y en el pasado mes de agosto tuve la oportunidad de ir de vacaciones a Málaga a visitar a mi familia, a tener un tiempo de desconexión, de descanso, de disfrute,
Pero ¿sabéis qué? Que cuando estaba allí, aunque lo estaba pasando muy bien con mi familia, descansando después de todo el año laborando, ¿sabéis qué? Sabía que esas vacaciones iban a tener un último día y que después de ese último día tendría que volver a la rutina, al colegio, a las universidades, a los trabajos, cualquier situación en la que nos encontráramos. Mis vacaciones tenían un último día. Por ejemplo, también puede que estemos estudiando nuestra vida desde que somos pequeños, comenzamos una educación y vamos a la universidad y estamos llegando al final de la carrera universitaria y hasta nuestra carrera universitaria llega el día de la graduación. ¿Qué es esto? Esto es el último día de nuestros estudios. Sí, por una parte estamos muy contentos de que estamos acabando nuestros estudios, pero por otra parte dejamos muchas cosas buenas detrás que nos hace sentir un poco un sentimiento agridulce. ¿Cuál es el punto que quiero decir con estos dos breves ejemplos? Es que todo en la vida humana tiene un último día. Un último día. Quedémonos con esto. En Juan 7, el Señor le habló a los sedientos. Dice que ellos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta del año, y estaban en el último día de esa fiesta. ¿Qué significa esto? Esto significa que en nuestras vidas humanas, cualquier logro, cualquier éxito que podamos obtener, todo finalmente tiene su último día. Por ejemplo, mi matrimonio o cualquier matrimonio. Yo puedo estar disfrutando de mi matrimonio, un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de amor, pero tengo que ser honesto y sé que un día, aunque me duela, mi matrimonio también tendrá un último día. Habrá un último día final en el futuro, pero antes de que llegue ese día, en nuestra vida humana experimentaremos muchos últimos días. Por ejemplo, quizás nos gusta la moda y comprar ropa y puede que me haya comprado esta camisa y me gusta mucho y la atesoro, o puede que haya comprado usted un vestido o unos zapatos y lo atesora mucho, pero tristemente todas esas cosas tendrán un último día. ¡Wow! Pero es bueno que escuchemos esta palabra, es bueno que escuchemos esta palabra del último día. Esto era el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos. Ahí el pueblo de Israel estaba festejando, habían estado todo el año laborando, traían aquí los ricos productos de su tierra, todas las riquezas, y por 7 días estaban festejando, estaban disfrutando de esa fiesta de los tabernáculos. Pero llegaba el final de esa fiesta, llegaba el último día de esa fiesta. ¿Y cuál creéis que sería el sentimiento de ellos? Yo creo que un poco agridulce, tanto tiempo esperando, tanto disfrute de la semana y ya llegaba ese último día. ¡Wow! ¿Sabéis qué? Yo tengo 33 años. Dicen que estoy ahora mismo, esta edad es que está uno en la flor de la vida. Pero tengo que decir que también he escuchado que cuando uno llega a los 40 años, la vida comienza ahí así. Es decir, cuando uno nace es como un nacimiento. Cuando uno nace es como un nuevo comienzo, un amanecer. Pero que cuando uno llega a los 40 años, empieza ahí hacia abajo, quiere decir que es como un atardecer. ¿Qué quiero decir con esto? Es que necesitamos darnos cuenta que todo en nuestra vida humana tiene un último día. Nuestros logros, nuestros éxitos, cualquier cosa que obtengamos, todo tiene un último día. Y es bueno que sepamos esto. Y no solamente nosotros, sino los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros contactos. Ellos deben saber que habrá un último día en todas las cosas de nuestra vida humana. No quiero transmitir
pena, tristeza, sino simplemente esto es para que consideremos que en nuestra vida humana habrá en todo un último día. Pero ahora venimos al segundo punto. El primero era del último y gran día. Pero ahora venimos al segundo punto, que es en cuanto a venir y beber. Y este punto es maravilloso y lo disfruto mucho. Mira, cuando estaban llegando a la fiesta de los tabernáculos, al final de la fiesta, cuando ya casi se estaban despidiendo, el Señor se puso en pie. Sí, el Señor se puso de pie y alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! Venga a mí y beba. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que el Señor sabía que a pesar del disfrute que habían tenido en la fiesta, ellos no estaban satisfechos. Habían estado 7 días festejando, pero el Señor se tuvo que poner de pie, dirigirse a ellos, porque sabía que su sed no había sido saciada. Y nosotros no nos identificamos con esto por cuántas cosas a veces luchamos, cuántas cosas queremos lograr, cuántos éxitos queremos alcanzar. Y después llegamos y todavía seguimos estando sedientos. Todavía sigue habiendo una insatisfacción en nosotros, algo que no estamos satisfechos. Pero es muy animante y es que el Señor conoce nuestra situación. Y el Señor, en este caso que vemos aquí, y también nos está diciendo, quizás nos está hablando ahora mismo, y nos está diciendo que Él quiere darnos de beber. Él dice, ven a mí y bebe. Él quiere que bebamos. Él quiere que le hagamos saber a las personas de nuestro alrededor, en nuestra familia, nuestros amigos, que sí, estaba el último día. Ahora, aunque hayamos logrado muchas cosas, hayamos obtenido lo que nos propusimos, quizás seguimos estando sedientos. ¿Por qué? Porque tenemos que venir al Señor, venir a mí y beber. Él quiere que vayamos a Él. Él nos conoce, conoce nuestra situación, sabe de nuestra insatisfacción, que estamos sedientos, pero Él puede darnos de beber. Oh, estamos a domingo 19 de septiembre y estamos escuchando que el Señor quiere darnos de beber, apagar nuestra sed y que estemos satisfechos. Mira, quiero leer, no lo iba a leer, pero esto es una porción, un parrafito del estudio Vida de Juan, es un libro. Y es un ejemplo simplemente de una mujer joven. Y lo quiero leer. Dice, había una jovencita de una familia muy afluente. Dice, ella buscaba el disfrute continuamente. En una ocasión asistió a un baile de la clase social más alta de Inglaterra. Ella lo disfrutó mucho y pasó un tiempo maravilloso. Después de que la fiesta terminó, regresó a su casa. Cuando se estaba quitando el vestido de baile, se sintió muy sedienta. Ella arrojó su vestido y sus zapatos y exclamó, ¿cómo pueden ayudarme estas cosas? Después de todo lo que había disfrutado, aún se encontraba muy sedienta. Entonces, una voz interior susurró dentro de ella, tú debes orar a Dios. Pero ella dijo para sí, no creo que Dios exista. ¿Cómo podría orar a Él? Pero la voz continuó susurrando. Solo intenta decirle algo a Dios. Por ejemplo, puedes decir, Dios, si en verdad existe, solo dame satisfacción. Finalmente, ella oró de esta manera. Al siguiente día, toda su vida cambió. Ella fue satisfecha. Su sed fue saciada por el agua viva que le dio el Señor. Y dice que así hay muchas biografías de muchos hermanos y hermanas que buscaban satisfacción, no lo encontraban hasta que escucharon el llamado del Señor.
Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, recuerde que solo el Señor Jesús puede ofrecerle el agua viva, capaz de saciar su sed. Esto es impresionante. El Señor sabe de nuestra situación y Él quiere darnos de beber, pero tenemos que venir a Él mismo. Y el último punto está en Juan 7:38, que lo voy a proyectar de nuevo en mi pantalla, porque antes leí el 37, y el 38 dice así, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán ríos de agua viva. Entonces hemos visto que el primer punto era el último día, el segundo punto era el de venir y beber, y el tercer punto en el versículo 38 es correrán ríos de agua viva. En lugar de estar en una situación de sed, de insatisfacción, Jesús, cuando creemos en Él, algo comienza a fluir. ¿Y qué es esto? Esto es el agua viva. De hecho, es el río de agua de vida. Y esto nos recuerda a lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4. Mira, os lo leo, Juan 4:14. Dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Wow, no tendrá sed jamás. ¿Sabes? Y aquí incluso menciona una fuente, pero en el versículo de Juan 7:38 hemos visto que no solamente es una fuente, sino que dice que correrán ríos, es decir, ríos en plural. ¿Y qué son estos ríos? Estos ríos lo vemos en el siguiente versículo de Juan 7:39. Dice, esto dijo del Espíritu. Es decir, ¿cuáles son los ríos? Los ríos son el Espíritu y son ríos en plural. El río de agua viva, de agua de vida, entra en nosotros y ahora hay muchos ríos. Y esto lo dijo del Espíritu. Mira, en Romanos 15:30 habla del amor del Espíritu. Hay un río de amor. En Primera de Tesalonicenses 1:6 habla del, al final, el gozo del Espíritu. Es decir, hay un río de gozo. Este río, dice, son ríos en plural, ríos de amor, ríos de gozo. Mira Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. Todos estos son muchos ríos, ríos de amor, ríos de gozo, ríos de paz, ríos de bondad, ríos de fidelidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es que nosotros hoy podemos disfrutar de los muchos ríos, de los ríos en plural. Quizás durante la pandemia, una experiencia personal, hemos estado en casa mucho tiempo, algunos quizás hemos pasado mucho tiempo en el ordenador, teletrabajando, y si tenemos niños pequeños era difícil concentrarnos, mucho ruido, mucho griterío, y necesitaba concentrarme. Tenía que ir al Señor, beber y disfrutar, por ejemplo, ríos de paciencia. Hay muchos ríos de los que podemos disfrutar. Entonces yo ya voy a concluir aquí. Le voy a dar la palabra a Efraín, al hermano Efraín, pero el Señor hoy nos está llamando a beber y para que Él fluya desde nosotros. Él puede apagar nuestra sed, Él puede saciar nuestra sed. Él nos da de beber como el río de agua viva, quien es el Espíritu. Pues recordemos estos tres puntos. El último día, venir y beber.
y correrán ríos de agua viva que podemos disfrutar. Amén. Le paso la palabra al hermano Efraín. Gracias, David. Sí, hermanos, hermanas, realmente esta palabra es muy maravillosa. El Señor, en el último gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como ya compartió David, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos son las muchas fuentes de agua que el Señor, como el Espíritu, nos da. Y realmente todos estos ríos están en este Espíritu maravilloso, este Espíritu de Dios maravilloso. Voy a compartiros este último versículo que David ya estaba compartiendo. Y quiero que nos centremos en dos cosas. Aquí este versículo lo voy a leer de nuevo. Dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu. Aún glorificado. Bueno, esta expresión es un poco extraña quizás, ¿no? Dice, aún no había el Espíritu. Y luego quiero también que nos centremos en glorificado. Hay algunas traducciones que respecto a esta expresión de aún no había el Espíritu, añaden las palabras aún no había sido dado el Espíritu, aún no había sido dado en cursiva. Y esto muestra que la traducción de este versículo les causó problemas, porque en el idioma original estas palabras sido dado no están. Entonces, ¿qué quería decir el Señor cuando dijo aún no había el Espíritu? Bueno, y también una palabra clave es glorificado, y vamos a ver por qué. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cómo el Espíritu, cuando el Señor murió, pasó por la muerte y resucitó, el Espíritu adquirió unas características que no tenía antes. Vemos que el Espíritu de Dios es eterno. Me voy a adelantar un versículo más. El Espíritu de Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Por ejemplo, aquí en Génesis vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu de Dios estaba en el principio y estará en el final. Dios es eternamente tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero sí podemos ver que Dios pasó por un proceso. Por ejemplo, en Juan 1:14, es decir, la primera parte dice que la palabra se hizo carne. Esta palabra era el mismo Dios. La palabra se hizo carne. Si se hizo carne, es que antes no era carne. Es decir, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios solamente poseía su divinidad, pero en un momento en el tiempo adquirió también la humanidad. Dios se hizo hombre. Y en 1 Corintios 15:45, la segunda parte del versículo, bueno, os lo digo entero, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y ahora dice, el postrer Adán, y podemos añadir también, fue hecho espíritu vivificante. El postrer Adán, que es Cristo, fue hecho el espíritu vivificante. Si fue hecho el espíritu vivificante, es decir, el espíritu que ahora nos puede dar vida, es que antes el espíritu como tal no podía dar vida al hombre. Bueno, entonces aquí volvemos atrás y dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, ¿cuándo fue el Señor Jesús glorificado? Pues esto lo vemos claramente en Lucas 24:26. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera entre estas cosas y que entrara en su gloria. Bueno, ¿cuándo fue el Señor glorificado? ¿Cuándo entró el Señor en su gloria? Después de padecer estas cosas. Es decir, el Señor vino, él pasó por mi vida humano, fue a la cruz, y luego al tercer día resucitó. Esto lo pone también en Lucas 24:46, si lo queréis mirar, aunque no lo tenga yo aquí, que el Señor padeció estas cosas y al tercer día resucitó. Entonces vemos que al tercer día Él entró en su gloria. ¿Y qué ocurrió cuando el Señor entró en su gloria? Bueno, Él, como este espíritu, adquirió unos elementos que no tenía antes. Entonces aquí el Señor Jesús dijo,
pues aún no había el Espíritu. Es decir, no había el Espíritu también con la humanidad. Solamente tenía la divinidad. Y vamos a ver esto. Luego, más adelante, Pablo, en la epístola a los romanos, añade unos modificadores a la palabra espíritu, que antes nunca habían aparecido en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos que aquí Pablo usa intercambiablemente la expresión el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Luego también, en Filipenses 1:19, por ejemplo, Pablo dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Bueno, aquí, ¿a qué quería referirse aquí el apóstol Pablo? E incluso el Señor Jesús, cuando habló de esta expresión, se refería era que el Espíritu antes solamente tenía el elemento de la divinidad. Pero cuando el Señor Jesús se hizo hombre, Él pasó por un vivir humano, Él fue a la cruz, Él resucitó al tercer día y Él ascendió. El Espíritu adquirió unos elementos que antes no tenía. El Espíritu adquirió la encarnación de Cristo, el vivir humano perfecto de Cristo, su muerte, que es toda inclusiva. ¿Qué quiere decir muerte toda inclusiva? Bueno, que por medio de su muerte Él destruyó todo lo negativo que había en el universo. Satanás, el mundo, el yo, la carne, todo lo negativo. Su muerte se ocupó de aniquilar todo lo que había que aniquilar. Luego este Espíritu también incluye su resurrección y también su ascensión. Entonces ahora todo está en este Espíritu. Aún no había el Espíritu, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Él fue glorificado, este Espíritu, que le podemos llamar todo inclusivo, porque incluye todos los elementos del vivir humano del Señor Jesús. Su muerte que terminó con todo lo negativo del universo, su resurrección que germinó la vida divina y su ascensión a la gloria. Todo ahora está concentrado en este Espíritu maravilloso. Este Espíritu son los muchos ríos de agua de vida. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos una, si lo pueden ver, ¿verdad? Sí, una bebida, ¿no? De agua, un vaso de agua, pero este vaso de agua le podemos añadir diferentes elementos. Por ejemplo, yo puedo añadirle una bolsita de té. Le puedo también, si quiero, añadir un poquito de limón. Un poquito de jugo de limón aquí. Y también, si quiero, le puedo añadir un poco de azúcar. Lo muevo. Y si yo bebiera esto, ya no estaré bebiendo solamente agua. Estaré bebiendo una bebida que incluye todos estos elementos que yo le he añadido. Pues del mismo modo, el Señor, el Espíritu, antes de la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión, solamente contenía la divinidad. Pero Dios se vistió de humanidad. Y al Señor Jesús pasar por este proceso, todo esto por lo que Él pasó, fue añadido a este Espíritu. Por eso dice, aún no había el Espíritu, porque el Espíritu en ese momento solo tenía la divinidad. No tenía todos estos elementos del vivir y todo este proceso maravilloso por el cual el Señor Jesús pasó. Voy a compartirle un poco más algunos otros versículos. Bueno, por ejemplo, aquí el Señor dijo en Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de realidad. Mira, otro título, otro modificador del Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Señor dijo, estará en vosotros, este Espíritu de realidad.
aún tampoco estaba. Pero cuando el Señor pasó por este proceso, este espíritu llegó a ser, se hizo el espíritu de realidad. Y vuelvo a repetir el versículo en 1 Corintios 15:45, la segunda parte, que fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante. Si fue hecho, es porque antes no lo era, pero fue hecho. Aleluya. Ahora, este postrer Adán, ¿quién es Cristo? Es también el espíritu vivificante, el espíritu que puede darnos vida, el espíritu que puede dar vida al hombre y el espíritu que contiene todos estos elementos maravillosos. Y aunque esto parezca a ver, que dejo de compartir, sí. Aunque esto parezca mucha teoría, mucha teología, pero es muy práctico. Es algo muy práctico que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Podemos experimentar a este espíritu que incluye todos estos elementos, a este espíritu todo inclusivo, como estos muchos ríos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, quizás yo tenga un temperamento un poco fuerte y yo necesite que este espíritu aniquile mi temperamento, porque en este espíritu está la muerte aniquiladora del Señor Jesús. La muerte por la cual Él pasó está incluida en este espíritu. Necesito aplicar la cruz a mi temperamento. Bueno, la cruz está en el espíritu. Quizás necesito un poco de ánimo, quizás esté desanimado de leer la Biblia, ni de orar, ni de ver a los hermanos. ¿Qué necesito yo? Necesito la vida de resurrección de Cristo. O que me saque de las aguas de muerte y me levante en resurrección. ¿Dónde está la vida de resurrección? La vida de resurrección está hoy en este espíritu. Aleluya. Quizás necesite trascender, quizás sea un cristiano que vaya a mi reunión, que lea la Biblia, que ore, pero no soy muy victorioso. Bueno, que tengo en el espíritu la vida que trasciende, que todo lo trasciende. Tengo la ascensión del Señor Jesús. También está contenida en este espíritu, todo inclusivo. Aleluya, hermanos y hermanas, todo está en este espíritu. Voy a compartir algunos versículos más. Son unos versículos muy buenos que quiero compartir aquí de Romanos 6, 6 y 11. Porque muchas veces los hemos leído. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos y hemos dicho, bueno, yo a partir de hoy me considero muerto al pecado? A partir de hoy me considero muerto a tal cosa, a tal adicción, a tal, no lo sé. La realidad es, porque yo lo he hecho, que contra más muerto me considero, más vivo estoy. Para eso, entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito este espíritu todo inclusivo. Necesito estos ríos de agua de vida que están contenidos en este espíritu. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es este. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Es decir, todo esfuerzo que nosotros hagamos por tratar de ser mejor cristiano, tratar de complacer a Dios, y lo hagamos conforme a nuestro esfuerzo, conforme a nuestra carne, el resultado es que habremos de morir, fracasaremos. Más si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Es decir, es por medio de este Espíritu que podemos hacer morir los hábitos del cuerpo, podemos hacer morir todo lo que nos turba, todo lo que nos molesta, todas las cosas negativas que aún hay dentro de nosotros y que frustran que nosotros podamos ser personas que llevan a cabo y cumplen el plan de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, voy a leer de nuevo el versículo que leímos al principio. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, aún no había el Espíritu, pero ahora ya hay el Espíritu. Ahora
Ya el Señor Jesús pasó por este proceso. Dios se hizo hombre. Él se encarnó. Él pasó por un vivir humano perfecto. Él fue tentado en todo, dice la Escritura, al igual que nosotros. Fue tentado en todo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Necesitamos que Él se compadezca de nosotros. Bueno, Él puede, porque Él es el Espíritu que pasó por este vivir humano. Todas esas experiencias están contenidas en este Espíritu. Pasó por ese vivir humano, Él fue a la cruz, murió una muerte que lo aniquiló todo y liberó su vida divina. La cáscara fue rota y su vida divina fue liberada. Fue impartida a nosotros por medio de la resurrección. Su resurrección también está en este Espíritu y su ascensión. Todas las experiencias, aún no había el Espíritu, ahora ya hay el Espíritu. Ya lo hemos recibido. De hecho, el Espíritu, el Señor lo dio en Juan 20:22 cuando le dijo a los discípulos, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Desde ese momento llegó a ser este Espíritu todo inclusivo que hoy nosotros podemos disfrutar como los muchos ríos de agua de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, está muy fácil. Como ya leí antes en Romanos 8:13, dice que si por el Espíritu hacemos morir. ¿Dónde está este Espíritu? Este Espíritu hoy mora dentro de nosotros. Este Espíritu es el mismo Dios triuno, el Dios triuno completo, Padre, Hijo y Espíritu. Con todas las experiencias por las cuales el Señor pasó, hoy mora dentro de nosotros. Solamente invocamos el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, Señor, aplícate a mí. Señor, te tomo hoy como este Espíritu inclusivo. Oh, como este Espíritu maravilloso. Oh, Señor, tú eres el Espíritu. Quiero disfrutarte hoy como estos ríos de agua de vida. De seguro, Él es aquel que se aplica a nosotros y nos hace llevar esta vida por el Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso que hoy podemos disfrutar este Espíritu todo inclusivo, como los ríos de agua de vida en nuestro interior. ¡Aleluya! Bueno, le paso ya la palabra a Eliezer. Aleluya, por los ríos de agua viva y por el Espíritu que está en nosotros. Bueno, ahora tenemos a 4 participantes, 2 hermanos y 2 hermanas que van a compartir con nosotros muy brevemente en cuanto a la palabra que han escuchado. ¿Qué tal si activan sus cámaras y comienzan compartiendo? Mi nombre es Josué Domínguez, originalmente de México y ahora estoy en Portugal, en Lisboa. Es un gozo que podemos escuchar estas palabras, el rebosar de la vida. Seguramente, queridos hermanos y hermanas, aquellos que nos escuchan, hemos testificado desde nuestro interior cuando escuchamos estas palabras de vida que los santos han compartido en la palabra, mediante la palabra. Hubo ahí algo dentro de nosotros. Este es este río fluyendo ahora mismo. Algo que disfrutaba mucho es este clamar que el Señor hace, este llamado a que vengamos a beber. Cuando Él se para en el último día y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es muy sencillo, como ya nuestros hermanos han dicho, invocando el nombre del Señor en todo tiempo, en cualquier circunstancia y situación, necesitamos ver que es importante venir al Señor en todo momento. Esto nos deja ver que, como ya decíamos hermanos, hay muchas veces que yo no estoy satisfecho, entonces ¿qué pasa? Necesito beber del Señor. Las cosas que había disfrutado durante los últimos días, en la fiesta, los últimos 7 días, no habían podido apagar la sed de aquellas personas. Igualmente hay muchas cosas que llegan a su final y no aún han apagado mi sed. Entonces, ¿qué pasa? Debo venir al Señor. Señor Jesús, bebo de ti. Y qué rico es que podemos hacer esto, queridos santos. Cuando hacemos esto, realmente brotará de nuestro interior una fuente de agua viva. Estarán estos ríos fluyendo allí. Así que quiera el Señor darnos más estas experiencias de vida. Podemos pedir tales experiencias, Señor, dame más sed de ti, incrementa mi sed por ti y sacia mi sed. Quiero ser un experto bebedor de ti y ser que cada momento acude a ti
viniendo a ti, incluso no importando si es el último día, aunque todo llega al último día, incluso antes de que suceda eso, podemos siempre acudir y venir al Señor a beberle. Alabado sea el Señor. Mi nombre es Isma, originalmente soy de Huelva, pero actualmente vivo aquí en Madrid. Y esta tarde he disfrutado mucho esta palabra porque es muy práctica, muy aplicable y me tocaba mucho ver de cómo esta situación que vemos en el capítulo 7 de Juan, la fiesta de los tabernáculos, tipifica nuestra insatisfacción y sed al lograr muchos éxitos a lo largo de nuestra vida humana, ¿no? Como vemos que al final nada de este mundo puede saciarnos, puede darnos satisfacción. Tenemos muchas experiencias, ¿no? A la hora de conseguir un éxito en nuestra carrera profesional. Llegamos a tal éxito, lo disfrutamos, pero llega un momento en que sentimos insatisfacción, nos sentimos que estamos sedientos. ¿Por qué? Porque nada puede satisfacernos, nada de este mundo. Nuestra vida matrimonial llega a un punto también en que nos sentimos insatisfechos. O cualquier logro que nos propongamos, consigamos e incluso disfrutemos, llegará ese gran y último día en el que nos sintamos insatisfechos. Y nos damos cuenta de que realmente en esta vida solamente el Señor Jesús es el único que puede saciar esa sed que hay en nosotros. Él es el único que nos puede satisfacer. Y disfrutaba mucho este versículo cuando en la fiesta de los tabernáculos llegó ese gran y último día y el Señor se levantó y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo esto porque sabía que aquellos estaban sedientos. Entonces, Él también es así con nosotros. Él nos está llamando a venir a Él y beber de Él para saciar esa sed en nosotros. Y me tocaba mucho de que este espíritu, porque hablaba del espíritu, este espíritu que recibimos, fluye en nosotros como los muchos ríos de agua de vida. Y estos muchos ríos de agua de vida tipifican los diferentes aspectos de la vida del Señor que nosotros podemos disfrutar y aplicar en nuestra vida diaria. Es algo muy práctico. Vemos en Gálatas 5:22, ¿no? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad y fidelidad, como estuvo compartiendo el hermano, ¿no? Todos estos aspectos que están en la vida del Señor Jesús, nosotros podemos disfrutarlo en nuestra vida diaria, volviéndonos al Señor Jesús, bebiendo de Él. Él puede fluir en nosotros como esos ríos de agua de vida, como ríos que necesitamos paz. Él es nuestra paz. Él puede fluir en nosotros como la paz. Gozo, Él también puede fluir como ese río de gozo. Todos estos aspectos están ahora en el Espíritu y este Espíritu está en nosotros. Simplemente tenemos que volvernos a Él, beber de Él, disfrutar cada aspecto que está en este Espíritu. Y así es como nosotros realmente seremos saciados. Hola, soy Lucy, soy de Honduras y actualmente vivo en Madrid. Yo disfruté muchísimo este llamado. Yo fui llamada hoy, fui llamada a beber. Y fui impresionada de saber lo que Cristo ha hecho, el proceso por el cual Él ha pasado y ahora ha llegado a ser el Espíritu que da vida. Hoy en nuestro interior hay un río. Y si aún no tienen este río, pueden clamar, pueden venir. Yo recibo este llamado. Por el lado del Señor ya todo está hecho. Pero solo tenemos que venir. Disfruté mucho que es venir a Él. Aunque puede ser, bueno, la explicación que dio Efraín fue preciosa y maravillosa, pero en la práctica es muy sencillo. Venimos a Él y podemos decirle: Señor, te necesito. O donde sea que usted esté, solo venga. Amén. Soy José y vivo en Casa Bermeja. Fui muy impresionado, como todo, por esta palabra: vengan a mí y beban. Esa palabra es impresionante. Solamente Cristo Jesús puede decir esa palabra, esa invitación. Y es un Dios que se ofrece para que le bebamos y pueda satisfacer todas nuestras necesidades. Esta es la clase de Dios que tenemos. Este es Dios que satisface todas las necesidades del hombre. Porque la vida humana se acaba.
por muy exitosa que sea, tiene fin. Nosotros lo vemos en la práctica y la palabra lo dice, tiene fin. Y se caracteriza porque nunca seremos satisfechos. Pero Él se ofrece para que le bebamos, se ofrece para satisfacernos. ¿Qué clase de Dios tan maravilloso es? Solamente Él puede ofrecerse, puede decir esta frase. Y esto le llevó un proceso. Él como hombre en la tierra no podía entrar en el hombre, pero tuvo que pasar un proceso de encarnación, de vivir humano, de crucifixión, resurrección y ascensión. ¿Para qué? Para venir a nosotros como el Espíritu. Como el Espíritu sí podemos inhalarlo, sí podemos beberlo, sí podemos disfrutarlo, porque nuestra necesidad es interna, nuestra necesidad es de Él. Y Él tuvo que pasar por ese proceso para enriquecernos, porque dice que correrán ríos de agua viva. Él puede suplir todas las necesidades. Él tiene toda la riqueza que nosotros necesitamos. Y he disfrutado muchísimo esta palabra. Y ese llamado, creo que es un llamado para todos. Amén, hermanos y hermanas. Muchas gracias por vuestro compartir. Gracias al Señor que hoy nos ha llamado. Bueno, nos hemos pasado unos minutos y pedimos disculpas, pero no se vayan todavía porque queremos mostrarles aquí alguna información de interés. Comparto mi pantalla rápidamente. Esta es la página web de la obra mspi.es y aquí en la página principal, en inicio, veis esta pequeña pantallita. En la primera dice webinar, gracias por participar, información y contacto. Si quiere compartir algo con nosotros de lo que haya visto en este mensaje o tiene alguna pregunta, algo que no haya entendido o simplemente quiere contactar con otros creyentes, leer la Biblia juntos, orar, métase en este formulario, rellénelo y en cuanto antes nos pondremos en contacto con vosotros. También decir que al final del webinar vamos a poner en pantalla un número de teléfono por si preferís llamar o si quieren enviarnos un WhatsApp. Luego, si vamos a inicio, nuevamente en la página web, y vamos abajo, aquí donde está mi ratón, a enlaces de interés, podéis adquirir una Biblia versión recobro en esta pantallita, donde pone Biblias para Europa, una Biblia versión recobro, que es una Biblia de estudio, aquí tengo yo la mía, totalmente gratuita, con más de 13.000 notas, con más de 13.000 referencias paralelas y más de 8.000 notas de pie de página. Es una Biblia de estudio, una Biblia que podemos entender. Así que si quieren, vayan aquí a Biblias para Europa y hagan su pedido. Como en 3 semanas tendrán la Biblia allí en su casa, totalmente gratuita. Y bueno, ya por último, daros a todos las gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido la palabra y esperamos verles pronto en el próximo webinar. Que el Señor sea con vosotros, que sigamos todos bebiendo de los ríos de agua viva y del Señor como el Espíritu. Aleluya, por el Señor Espíritu. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Oh, el Espíritu vive en mí.
inagotable.